enpresak eta enpresa txiki eta ertainak ezartzea dela proiektu individualetan, dela beste enpresa batzuekin lankidetzan. Hemos aprobado también el programa Global Lehian 2017, dotado con 5,5 millones de euros para apoyar a la internacionalización de las empresas vascas. Es un programa incluido en el Plan Vasco de Internacionalización Empresarial y se orienta a las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno vasco considera prioritario contribuir a una mayor internacionalización de la economía vasca. El programa Global Lehian, que persigue este objetivo fundamental, promueve dos objetivos concretos: la consolidación de la actividad internacional y la implantación en el exterior de microempresas y pymes, bien sea en proyectos individuales, bien sea en cooperación con otras empresas. Gaur, beste alde batetik, 5/1988 legea, Euskadi Irrati Telebista Herri Erakundea sortzeari buruzkoa aldatzeko lege proposamena kontuan hartzearen aldeko irizpidea azalduko dugu. Ekimena Elkarrekin Podemosek sinatu du Eusko Legebiltzarrean, eta EITB sortzeari buruzko legea zati batean erreformatzeko eskatzen du. Gaur egungo administrazio kontseiluaren eta zuzendaritza nagusiaren eraketa, funtzioak eta esleipenak aldatzeko besteak beste. Eusko Jaurlaritzak gogarazi du Eusko Legebiltzarrak oraintsu onetsi duela EITBen kontrol batzordearen barruan batzorde berezia sortzea, sakon aztertzeko eta eztabaidatzeko erakunde publikoaren egoera eta etorkizuna. Gobernuaren ustez, logikoa da batzorde horren analisia eta ondorioak ezagutzea, gero horren ostean legegintza erreforma hori tramitatzeko. Hoy hemos mostrado también el criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 5/1982 de creación del ente público Radio-Televisión Pública Vasca. La iniciativa corresponde al grupo Elkarrekin Podemos del Parlamento Vasco y urge a una reforma parcial de la ley a la que antes he hecho referencia, la ley de creación de EITB, para modificar la actual composición, funciones y atribuciones tanto del Consejo de Administración como de su Dirección General. El Gobierno vasco emite criterio favorable a la tramitación de esta proposición, pero recuerda al Parlamento vasco que acaba de aprobar la creación en el seno de la Comisión de Control de EITB de una ponencia específica para analizar y debatir en profundidad la situación en la que se encuentra el ente, así como sus perspectivas de futuro. El Gobierno considera lógico, por ello, conocer el análisis y las conclusiones que puedan derivarse de esa ponencia para después proceder a tramitar la reforma legislativa. Bueno, gaur, halaber, ikusten duzuenez, Pedro Azpiazu, Ogasuneko eta Ekonomiako sailburuak agerraldia egiten du nirekin batera. Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen lege proiektua onartu duelako da hori. Asteon, Pedro Azpiazuk Eusko Legebiltzarreko lehendakariari emango dio eztabaidatu, negoziatu eta bere kasuan onesteko lege proiektu hau. Hoy, como pueden comprobar, comparece también conmigo el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2017 y ese es el motivo de su comparecencia hoy aquí. Esta misma semana, Pedro Azpiazu entregará el proyecto a la presidenta del Parlamento Vasco para su debate, negociación y, en su caso, aprobación. Y sin más preámbulos, le cedo inmediatamente la palabra para que les explique los pormenores de este proyecto de ley. Sailburu, nahi dozunean. Eskerrik asko, sailburu jauna, egunon danori, Josuk esan dago moduan, Gobernu Kontseiluak gaur onartu du Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren legea anteproiektua 2017ko ekitaldirako. Horien zenbatekoa, 11.219,7 milioi eurokoa da. Horrek ematen du hasiera bat 1,2 ez? 126 milioi gehiago iez baino. Da bi jardun ardatz nagusi ditu, politika publikoak bermatzea
alde batetik eta bestetik garapen ekonomikoa eta enplegua bultzatzea. Eta sailburuak esan duenez, ostegunean eramango dugu legebiltzarrera prozesua uhasteko aurrera eramateko. Como les decía, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que es un proyecto de ley para la Comunidad Autónoma de Euskadi para este ejercicio 2017 con un importe de 11.059,7 millones de euros, es decir, 126 millones de euros más que el presupuesto del año pasado, lo que significa un aumento del 1,2%. Y a partir del próximo jueves se iniciará la tramitación del proyecto en el Parlamento. Como tienen ustedes ya una nota, yo creo que suficientemente detallada, con bastante información, con los 4 ejes fundamentales del contexto de crecimiento moderado, el contexto económico-financiero de los presupuestos generales para el año 2017, la estrategia y objetivos de la acción de gobierno para el año que viene y también cuáles son las principales políticas sociales y de empleo, lo que voy a tratar es un poco hacer pues una explicación utilizando un PowerPoint de manera que, de manera más o menos gráfica y espero que más o menos breve tengamos entre todos una idea bastante cabal de en qué consisten los presupuestos para el ejercicio que viene. Como decía, 11.059,7 millones, dos objetivos o dos ejes principales, políticas sociales, que son las que hay que garantizar y preservar, y también impulsar el desarrollo económico. Politika publikoa bermatzea eta garapen ekonomikoa eta enplegua bultzatzea hor dire gure helburuak. Pero estos presupuestos, en todo caso, hay que insertarlos, en nuestra opinión, en un contexto económico, digamos, de cierta complicación, un contexto económico de incertidumbre, un contexto económico en el que creo que, pues no las tenemos todas con nosotros, ¿no? Yo creo que hay que resaltar entre estos elementos de incertidumbre, pues el cambio del modelo de crecimiento de China, el Brexit, los procesos electorales diversos, las consecuencias del previsible impulso proteccionista en Estados Unidos y también cabría incluir otro montón de cuestiones, pues como el precio de la energía, el tipo de cambio del euro y tantas otras cosas, ¿no? Es decir, yo creo que en esto estamos de acuerdo todos los analistas, tanto cuando analizamos la realidad de la economía vasca como la de la economía española o la economía europea, que hay una serie de incertidumbres que están en torno a la economía que van a condicionar seguramente el futuro de las economías a nivel europeo. En este sentido, pues ya dimos cuenta del crecimiento de la economía vasca para el año 2016, que lo ciframos en un 3,1%, y también dijimos que previsiblemente el año 2017 ese crecimiento no sería tan intenso como el 2016 y lo estimamos en un 2,3%. Son crecimientos que parecen importantes, sobre todo comparando con el entorno europeo. Son crecimientos similares a los que se están estimando para la economía española y son crecimientos, desde luego, bastante superiores a los que se van a dar previsiblemente en el entorno europeo y especialmente en países como Francia e Italia, cuyos crecimientos van a ser mucho más modestos. Estamos, por lo tanto, en un escenario que se empieza a denominar de estancamiento secular. Es decir, nos vamos a tener que ir acostumbrando a que la economía no crezca como en el pasado, sino que sean crecimientos mucho más modestos y nos va a costar mucho más conseguir el objetivo que todos quisiéramos conseguir antes, como es el de conseguir el empleo o tasas de paro mucho más razonables que las actuales. En este marco, si desagregamos por las diferentes componentes del Producto Interior Bruto, vemos que, que el consumo público, como es lógico después de tantos sacrificios y recortes que están produciendo también, digamos, de alguna manera en la administración pública, pues el consumo público crece de una forma bastante moderada y la aportación al crecimiento económico vendrá previsiblemente de la inversión privada y del consumo privado. Si me permiten, para hacer una reflexión, situar estas tasas de crecimiento futuras en un entorno, insisto, de incertidumbre y de ciertas, tensiones, lo que sí quisiera decir es que desde el año 2005, por ejemplo, hasta el año 2017, desde el año antes de la crisis, la economía ha venido creciendo la economía vasca me refiero, ha venido creciendo en torno a un 4%.
y si se acuerdan, en el año 2007 la tasa de paro estaba en el 3,3%, o 3,8% en el año 2008, tasas de paro que ya las tenemos del todo olvidadas. Pues bien, estos crecimientos del 4% es lo que quería trasladarles que no van a producirse en el futuro. Crecimientos razonables del 3 o del 2,5 pueden ser más normales que estas tasas previas, ¿no? Por lo tanto, bueno, también una reflexión que hicimos no hace mucho era que habiendo recuperado el nivel de PIB anterior a la crisis, lo que ha ocurrido es que el empleo se ha resentido en un 10%, de ahí que la tasa de paro actual esté en torno al 13,4% como media del 16 y preveamos que la tasa de paro se sitúe en el 12,3 como media del año 2017, acercándonos en todo caso al objetivo establecido para la legislatura, que es la de tener una tasa de paro inferior al 10%, ¿no? Para ello, estos dos últimos años, el año 16 y el año 2017, el 16 creció el empleo en torno al 1,9% y esperamos que el año 2017 lo haga en torno al 1,1%. Digamos, es de una forma excesivamente resumida, seguramente, cuál es la situación del contexto económico en que nos encontramos. Bueno, pues de este contexto se deriva también lo que es el contexto financiero de las cuentas del Gobierno vasco. En este contexto, las aportaciones de las diputaciones forales, que representan el 82,3% de los ingresos totales del presupuesto, bueno, van a mantener el mismo nivel que lo que se estimó en su día que iban a ser las aportaciones para el año 2016. Por lo tanto, por la parte de las aportaciones no va a haber un crecimiento, no se estima un crecimiento relevante, simplemente de unos 300.000 euros. El resto de los ingresos desciende ligeramente y de donde nos viene de alguna manera la capacidad de gasto adicional del siguiente ejercicio es, bueno, pues de la necesidad de endeudarnos en menor medida que lo que teníamos que endeudarnos el pasado año. Si se acuerdan, el déficit del pasado año inicial con el que teníamos que cumplir era el 0,3% del PIB y este año 2017 el déficit con el que tenemos que cumplir es con el 0,6%, con lo cual tenemos ahí un margen de déficit público que nos permite aumentar el gasto público en ese porcentaje del 1,2 en general que les he comentado anteriormente. Esan dute moduan, defizit eta zorpetxe helburua 2017ko da euneko 0,6a, ez? Eta zorra izango da, zor multzoa euneko 12,8 bajatu behar dugu hemendik urte pare batera, ez? La carga financiera de los presupuestos se situará en unos 1.036 millones de euros, en el que podemos separar 788 que correspondían a la amortización y 248 al pago de intereses. Bien, pues con este marco económico y con estas cifras, digamos, globales de ingresos, que es lo que nos da la capacidad de financiación del gasto público, hemos establecido 4 pilares del país, 4, digamos, bueno, pues objetivos amplios y que el presupuesto pretende alcanzar. Lehenengo eta behin, enplegua suspertzea eta iraunkortasuna, bigarrena da giza garapena, gizartearetzea, berdintasuna eta kalitateko zerbitzu publikoak, hirugarrena bizikidetasuna eta giza eskubideak, eta laugarrena autogobernua handiagoa eta hobeagoa. En estos 4 pilares son los que, bueno, fundamentamos la acción del Gobierno. Una cuestión a destacar, en primer lugar, es el esfuerzo inversor que va a realizar este Gobierno. Si tenemos en cuenta lo que van a crecer los capítulos 6, que son inversiones directas, capítulo 7, transferencias de capital, y capítulo 8, que sean activos financieros, esta cifra se sitúa en los 1.239 millones, 43 millones más por encima del año 2017. Y digo que es destacable no seguramente tanto por la cuantía que incrementa, sino porque a lo largo de los últimos años la inversión ha ido cayendo paulatinamente y creemos que es importante darle un giro
darle un giro a esta cuestión y, bueno, pues empezar una senda en la que la inversión tenga un papel también importante en la actividad económica, porque creemos que eso es bueno para generar actividad económica, para generar empleo y también para que las empresas, ¿verdad?, pues puedan con esta inversión pública acceder a hacer obras públicas que les permite también dinamizar sus digamos, resultados empresariales. Pero en todo caso, el eje fundamental de este presupuesto es el eje social, el eje de las políticas sociales, y el 76% del global del presupuesto corresponde precisamente a estas políticas sociales. 2017 aurrekontu gastuaren ehuneko 76 gizarte politikei dagokioke. Igual es lo que voy a hacer es pasar un poco seguramente a explicar cuáles son las políticas sociales, ¿no?, más importantes que contempla en este presupuesto. Como saben, el gasto social estaría básicamente compuesto por lo que es el gasto en sanidad, el gasto en educación, el gasto en políticas sociales y también yo creo que hay que incluir ahí lo que son los gastos de vivienda como política de apoyo a las viviendas para que la gente evidentemente pueda acceder a un coste razonable, ¿no? Bien, teniendo en cuenta ese marco de la política social, las inversiones en Osakidetza van a... el contrato programa de Osakidetza, que es la parte gorda del gasto del departamento, va a aumentar en 99 millones de euros, un 3,9%. La farmacia, que es otra partida importante, una partida importante porque alcanza la farmacia los 493 millones de euros, va a aumentar también un 2,1%. La renta de garantía de ingresos, que es otra partida social realmente importante, aumenta en 30 millones de euros en relación a la dotación establecida para el año 2016, alcanza los 491 millones de euros y crece un 6,6%. Igualmente, crece en un 17% las ayudas de emergencia social, lo hace también, se duplican los recursos destinados al Fondo de Servicios Sociales y en el ámbito de la vivienda, bueno, pues tenemos un crecimiento muy importante de las compras de vivienda de Alokabide a Visesa por un importe de 10 millones de euros, que crece un 76%, al igual que la financiación de la actividad con Bizigune de los alquileres sociales aumenta en un 23,1%. Yo creo que estos son datos realmente importantes y datos que marcan un poco cuál ha sido la orientación y las prioridades de este Gobierno a la hora de hacer el presupuesto. Si analizamos el presupuesto, que es un clásico, analizamos por departamentos, bueno, pues observamos que los departamentos que globalmente crecen en un 1,2%, pues hay departamentos como Empleo y Políticas Sociales que lo hacen en un 4,7%, debido a las cifras detalladas que he estado explicando anteriormente. Medio Ambiente, Vivienda y Plan Territorial lo hace en un 7,2%, Educación lo hace en un 2,1% y Salud, que es un departamento cuya cuantía en términos absolutos crece más, lo hace en un 3,4%. Bien, por contra, digamos, el resto de secciones, bueno, pues tienen unos crecimientos mucho más moderados, que no, como no puede ser de otra manera, que para que al final la cifra global se sitúe en ese 1,2% que he indicado. Por capítulos económicos, el crecimiento del gasto de personal aumenta en un 2,2%. Los gastos de funcionamiento lo hacen en un 2,9%, pero ahí está el contrato programa de Osakidetza. Y yo lo que creo que hay que destacar también es las inversiones, como decía antes, que crecen en un 5%, sin tener en cuenta la I ferroviaria, y si incluimos la dotación de la I ferroviaria, que alcanza los 350 millones de euros, el crecimiento global, que es una cantidad similar al año 2016, el crecimiento global de la inversión se sitúa en el 3,6%. Yo creo que les he dado ya algunas de las claves, ¿no?, de este crecimiento de educación,
Dentro de educación tenemos unas partidas importantes como la educación infantil, que crece en un 2,6% y que alcanza los 926 millones de euros. La secundaria, que alcanza las 959 con un 2,6% de incremento también. Las universidades, 317 millones con un 1,1%. Bien, les he dado ya cifras a que no voy a repetir, de la compra de vivienda, de Besigune, etcétera. Y lo que sí quisiera destacar también, aparte de la cuestión social, es el aumento considerable del tema del plan de ciencia, tecnología e innovación, que se incrementa en 23,6 millones de euros, un 6% en relación al año 2016. Este es un compromiso firme del Gobierno que teníamos para que la innovación creciera en torno al 5% y hemos presupuestado para que crezca incluso más y lo ciframos en un 6%, ¿no? Yo creo que hay datos, si quieren más datos podemos darles todos los datos que puedan interesarles, pero creo que para una primera, ¿no? Para una primera presentación creo que es más que suficiente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu emandako azalpen guztiengatik. Orain galderen txandari ekingo diogu, zuen partetik inok galderarik nahiko balu egin, oraintxe dauka aukera egiteko. Sí, consejero. Me gustaría preguntarle cómo se explica que las aportaciones de las diputaciones apenas aumenten, se queden prácticamente igual. Y luego también una segunda pregunta ya de cara al futuro, si va a comenzar una ronda con los grupos de la oposición para buscar apoyos y con qué plazos. Sí, bueno, las aportaciones se mantienen al mismo nivel que el año pasado porque, como saben, el año pasado la recaudación al final del ejercicio, pues fue bastante inferior a las previsiones iniciales, ¿no? Y yo lo que estoy comparando es el año 2017 con las previsiones iniciales del año 2016, no con la liquidación. Si tuviera en cuenta con la liquidación, más o menos el aumento de las aportaciones en relación al cierre del ejercicio efectivo del año 2016 sería en torno al 4% o algo más incluso, ¿eh? Es decir pero como estamos comparando presupuesto con presupuesto, el crecimiento es prácticamente inexistente. En relación a si vamos a empezar a hablar, sí, vamos a llevar el presupuesto al Parlamento el próximo jueves y a partir de ahí nos pondremos en contacto con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, pues para ver la disposición de cada uno de ellos en relación a apoyar o no a los presupuestos, ¿no? Nuestra intención es, pues conseguir el máximo apoyo, pero veremos lo que es posible, ¿no? Zueia eskaintza, behin da berriro, ez dakit nola hartu duzuen. Bueno, eskaintza guk lehengoan parlamentuan ikusi genduen zelan PPek eskaintza bat egin zuen, ez? Gure aurrekontuak bultzatzeko edo baietza emoteko edo baina oraindik ez dakigu formalki ezer, ez? Ero perriz badagoz, oso ondo, hori geuse albiste hona da, ez? Aber holan bada, baina guke ata guztiz ere talde guztiak hitz egingo dugu, ze talde guztiaren babesa, laguntza, botoa, nahi dugu, ez? Baina, badakigu gauza batzuk izango dela posible, bezak ez, baina guk orain gure helburua da danari presentazioa egin ikustiko zein den alderdiaren portaera, ez? Socialista, los tres consejeros del Partido Socialista, cuando comparecen en el Parlamento y presentaron su plan de legislatura, los tres prácticamente al unísono demandaron más recursos para sus respectivas carteras. El cálculo rápido muestra que apenas tienen 4 de cada 100 euros del presupuesto global. ¿Le han trasladado algún tipo de insatisfacción? ¿Están satisfechos con el ligero incremento que ha habido en todas sus carteras? ¿O cuál es la valoración que puede hacer? Yo, sinceramente, hoy he felicitado a los consejeros y a las consejeras del Gobierno por la colaboración para realizar el presupuesto. Yo creo que todos, tanto los consejeros y consejeras del Partido Nacionalista Vasco como del Partido Socialista, han colaborado, saben cuáles son los recursos con los que cuenta el Gobierno, saben cuáles son sus prioridades y sus políticas, y yo creo que el reparto presupuestario, para entendernos, ha sido realizado en común acuerdo en el Gobierno. Es decir, yo creo que en ese sentido, no ha habido ningún problema. Y además, yo creo que las cantidades si de alguna forma se quiere vincular el presupuesto con la calidad del departamento, la importancia del departamento, aquí el Sailburu Erkoreka y yo tenemos los presupuestos más bajos, ¿no? Y pues yo creo que tampoco es necesariamente una vinculación que haya que realizar. No, pero insisto, es decir, yo creo que hay que felicitar a todos, agradecer, y los consejeros han
han desde luego, bueno, pues respetado las prioridades y se ha hecho el presupuesto sin ningún conflicto, ni mucho menos, todo lo contrario, con toda la colaboración por parte de todos y todos los consejeros. Teniendo en cuenta que en esta antesala de la negociación el Partido Popular se ha mostrado especialmente disponible, ¿cree que lo puede tener o puede facilitar eso la negociación con el Partido Popular en un escenario en el que no hemos visto esa predisposición tan clara de Podemos o de EH Bildu? Vamos a ver, la predisposición, lo he dicho antes, la predisposición del Partido Popular se manifestó más o menos de una forma clara el pasado pleno del Parlamento en un debate con el Endacari, ¿no? y Alfonso Alonso. Yo estoy encantado que el Partido Popular quiera apoyar estos presupuestos, se lo vamos a explicar como a otros grupos de la Cámara y si tenemos su apoyo, pues perfecto. Yo creo que eso es positivo, ¿no? Pero en principio vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios para tratar de ver cuál es la posibilidad de alcanzar acuerdos más amplios. ¿Usted lo ve más fácil con el PP que con el resto? Yo en principio no quiero cerrar ninguna puerta, hombre. Todos los grupos parlamentarios han mostrado la disposición de escuchar y de ver los presupuestos y a partir de ahí de hablarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la reacción de cada uno. Sí, imagino que el proyecto de presupuestos incluye la actualización de la cuantía de la RGI con el IPC. ¿Cree que eso puede ser un obstáculo insalvable para llegar a un acuerdo con los grupos de izquierdas, con Podemos y con... Eso lo tendrán que decir ellos, ¿no? Es decir, efectivamente, el presupuesto lo que incluye es un aumento, una actualización de la RGI del 1%, del 1,5%, perdón, ¿no? Entonces, bueno, si eso es un problema o no, tendrán que decir ellos, pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo en que la RGI no suponga, o los perceptores de la RGI no tengan ningún detrimento y no supongan ninguna merma de su capacidad adquisitiva. Yo creo que ese es un esfuerzo importante que ha hecho el Gobierno y por eso ha aumentado la dotación del año anterior en 1,5%, ¿no? Ya que lo ha citado, ¿qué es exactamente esa operación de compra de vivienda de Alokabide a Visesa, los 10 millones? Bueno, Alokabide Visesa es la constructora. Alokabide lo que hace es comprar las viviendas para luego dejarlas para alquileres sociales, ¿no? Sí, en su explicación ha hecho referencia a que los ingresos, lo poco que crecen, que es muy poquito, se debe precisamente al incremento del endeudamiento bruto, porque los márgenes autorizados crecen respecto a la previsión inicial de arranque del año 2016, que luego se fueron modificados. Exacto. Sin embargo, ¿cuál es la deuda que tiene en estos momentos el Gobierno vasco y cómo repercute? Porque también vemos que los gastos financieros para el año 2017 también superan los 1.000 millones de euros, 1.030. No. ¿Los gastos financieros se refiere a intereses? No, ahí hay intereses y amortización. He comentado 248 millones son los intereses y el resto, no sé si ahora 788 o algo así, es la amortización. La amortización viene establecido por el calendario de amortizaciones, ahí no hay ningún secreto, ¿no? Pero es verdad que el año pasado, en el presupuesto del año pasado, el déficit público, el límite del déficit público era del 0,3%, ¿vale? Y este año, luego efectivamente, a finales de año hubo un acuerdo en que se modificó al 0,7 y eso nos dio un margen adicional para hacer un endeudamiento adicional, como saben, y poder, satisfacer necesidades que de otra forma no se hubieran satisfecho. Este año 2017 el déficit público está en el 0,6%, perdón, el 0,6. El 0,6 frente al 0,3 son 3 décimas, que 3 décimas de PIB son 200 millones adicionales, que es lo que nos da el margen precisamente pues para que podamos hacer el presupuesto como lo hemos hecho. ¿Y cuál es nuestra deuda ahora con esta estimación de los 1.330 Pues millones? no lo tengo exactamente la cifra exacta, pero supera en torno a los 10.000 millones, poco más de 10.000 millones de euros. Y esto, claro, supone también que en los próximos años la carga financiera, al tener más deudas, también se va a aumentar. ¿El Gobierno tiene pensado, renegociar estas condiciones? No, el gobierno renegocia y gestiona la deuda activamente de una forma permanente, ¿no? De hecho, yo creo que el coste medio de la deuda, no he traído estas cifras hoy, pero se las puedo mandar si quiere. El coste medio de la deuda viene a estar en torno al 2% o por ahí. Es un tipo de interés en el que se incluyen operaciones que tienen un coste muy inferior a este, lógicamente, operaciones recientes en donde los tipos de interés han estado muy bajos, pero también hay que incluir operaciones del pasado en donde los tipos de interés son muy altos, con lo cual entendemos que un coste de la deuda del torno al 2% es un coste muy más que razonable, ¿no? De todas formas, seguiremos gestionando activamente, evidentemente, la deuda
para que efectivamente ese coste sea cada vez menor. Aunque depende no solo de la gestión, sino que también depende de la evolución de los tipos, que ahora están en mínimos, pero quién sabe si empiezan a repuntar y cuánto, ¿no? Y cuándo. Sí, no, se lo decía porque en el año 11, el que es ahora el Endacari advirtió que la situación de endeudamiento del gobierno de entonces de Patxi López prácticamente podía provocar que el gobierno de entonces Patxi López viviera un colapso financiero, una quiebra. Entonces estaba en torno a los 4.900, 5.000 millones de euros. Cerró el año 2012 con 6.000 millones. ¿Cuáles son los riesgos que asume el gobierno vasco con una deuda de más de 10.000 millones de euros? Vamos a ver, yo creo que una deuda de más de 10.000 millones de euros, primero es una deuda inferior al presupuesto global, con lo cual yo creo que es una deuda que no debe escandalizar a nadie, pues si se comparan las deudas que tienen otras comunidades autónomas o el propio Estado en relación a su propio presupuesto, yo creo que estamos comparativamente bastante mejor que las medias. Pero lo que debe preocupar no es tanto el nivel de la deuda, sino el coste que tiene la deuda, es decir, lo que cada año supone el pago de intereses, que es lo único que va en detrimento de, digamos, de otras partidas. El coste, que lo tenemos evaluado en 248 millones, del conjunto de 11.000, yo creo que es un coste perfectamente asumible, es más que asumible. Posiblemente cuando se hizo esa revisión que me comenta, era en un momento en que todavía los tipos de interés eran muy altos. Si se acuerda, los tipos de interés empiezan a bajar a partir del año 2012, cuando dice el señor Draghi aquello whatever it takes, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan bajando los tipos de interés de una forma absolutamente vertiginosa, porque anteriormente estaban las primas, lo de la famosa prima de riesgo, estaba hasta los 600 y pico puntos básicos, ¿no? Claro, aquellos tipos de interés en aquel momento eran para asustar a cualquiera, pero es que ahora no, nada tiene que ver la situación de los tipos de interés del año 2011 con la situación de los tipos de interés ahora. Afortunadamente ha cambiado radicalmente y es lo que hace es que con un nivel de endeudamiento relativamente más importante la preocupación sea muy inferior. Se cifra el gasto social en el 76% del presupuesto. Ahí, por ejemplo, entra todo el gasto del Departamento de Sanidad. Sí. O sea, por ejemplo, el sueldo del consejero lo contamos como gasto social. Bueno, pero aunque lo quite, que no creo que cambie mucho el porcentaje, ¿no? Pero sí, no, antes, hombre, hay una... para clasificar los gastos como sociales, no antes se clasifican, bueno, hay criterios de clasificación, ¿no? Y en ese criterio de clasificación no se ha pensado quitar el sueldo del consejero, ¿no? Pero no es tampoco un criterio nuestro, sino que es un criterio general que se aplica de los gastos sociales. Quería preguntarle por el presupuesto de la RGI. Ustedes han dicho que la dotación crece en 30 millones. Quería saber el nivel de ejecución real del año pasado y si esa subida se ajusta precisamente al gasto real del año pasado. Y quería saber también si se modifica de alguna manera no sé si es disposición transitoria del año pasado, en la que se regula la nueva prestación de vivienda. Si este año se soluciona de alguna manera la situación transitoria entre la antigua PCV y la nueva prestación de vivienda. Vamos a ver, en la RGI la liquidación del año pasado no sé exactamente cuál fue, pero fue en torno a la dotación presupuestaria del año 2017, ¿no? Pero consideramos, bueno, pues la evolución económica tiene que permitir que la RGI no experimente, desde el punto de vista, digamos, comparando con la liquidación del anterior, no tenga que experimentar aumentos sustanciosos y, por lo tanto, más o menos el presupuesto de este año es parecido, similar a la liquidación del año anterior. Si la economía empieza a funcionar, por una parte efectivamente habrá unos que reciben las prestaciones incrementadas en 1,5%, pero entendemos también que puede haber otros que no necesiten estas prestaciones, con lo cual esos dos efectos se puedan compensar y nos parece razonable que la cifra pueda ser en torno a los 491 millones de euros que le he comentado. De ahí efectivamente hay dos dotaciones. Hay una parte que exacto que son, no sé, cerca de 400 millones, que es propiamente la renta de garantía, y luego otros prácticamente 100 millones que son las ayudas a la vivienda, ¿no? En relación a los cambios legislativos, pues yo no lo puedo decir. Yo, sinceramente, no sé si ha habido algún cambio legislativo en cuanto a las prestaciones de vivienda. No sé lo que me quiere preguntar exactamente. Un nuevo derecho que se sustituye con una prestación de vivienda que de alguna manera hace desaparecer la antigua PCV y ya el año pasado generó cierta polémica esa doble existencia. ¿No? Quiero saber cómo queda regulado en la ley de presupuestos de este año ese doble derecho. Vamos a ver, sinceramente... No, tampoco...
Vamos a ver, si es un derecho subjetivo, evidentemente está cubierto, entonces no hay ningún problema, ¿eh? Pero no sé si está, me dice si está. A ver, hay una partida, te lo he comentado antes, yo creo, en el departamento propiamente de vivienda, porque la de la RGI está en el departamento de empleo, que se refiere a esa cuestión. Pero tendría que buscarla, vamos a ver. Vamos a ver. No sé, o sea, yo tengo ahí, en vivienda está la compra de viviendas que le decía de Alokabide, la compra de viviendas Avisesa para ponerlas como alquiler social, la financiación de la actividad de los alquileres, que es el programa Bizigune, la gestión de viviendas de alquiler y las subvenciones a la rehabilitación de vivienda. No sé, Bueno, sé si estará no, en esa es una información que se la damos después. De todas Si formas, te la pongo interesa, así, no, luego miraremos y se lo damos. Sobre el giro de las inversiones, no sé si nos podría precisar cuál es la orientación que quiere dar, o la orientación a destinos que quiere dar esa partida, esas inversiones el gobierno, si tiene pensado algún tipo de proyecto concretos. Bueno, ahí tenemos también un calendario de inversiones. De las inversiones, yo lo que quisiera destacar es un poco las inversiones que van a ir a I+D+I, ¿no? Que suponen un aumento de 23,6 millones de euros, un aumento del 6%. En total hay para el año 2017 hay 409,8 millones dedicados al tema de la innovación. Cabe destacar, bueno, pues el programa Tecnología del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. También cabe destacar, bueno, pues el programa que hay un fondo de innovación, programa de investigación. Yo creo que esta dotación del 6% es una cuantía importante, ¿no? Del montaje del monto de la inversión. Tenemos también inversiones en Osakidetza, va a haber inversiones por importe de 52 millones de euros, incrementa en 4 millones, un 8,3%. Creo que es significativo tener en cuenta esa inversión. Luego también inversiones, bueno, pues otras inversiones en vivienda, otras inversiones en ferrocarriles, etcétera. Vamos, yo creo que hay un desglose de inversiones, pero yo destacaría lo que es el aumento en el tema de la innovación, ¿eh? Es un tema valorado en un 6%. Sobre el cupo, ¿qué cantidad está prevista pagar de cupo en este año 2017? Y además, ¿cómo afectaría en el presupuesto un posible acuerdo en relación al litigio sobre esos 1.651 millones de euros a los que se refirió el lehendakari Urkullu? Y también su valoración respecto a lo manifestado ayer por el delegado del Gobierno en su negativa a facilitar un cambalache, que creo que fue la expresión que utilizó, en la negociación entre el Gobierno vasco y el Gobierno central. Primero, el Gobierno vasco y el Gobierno central nunca han hecho ningún cambalache cuando se trata de concierto de cupo. Yo creo que pactar el cupo y el concierto les corresponde a las dos administraciones, liquidar el concierto y el cupo como es debido también les corresponde a las dos administraciones y se hace siempre conforme a la ley. Esto no hay ninguna duda. El importe que está contemplado en principio como cupo líquido en los presupuestos de este ejercicio creo que son 714 millones de euros, que es la misma cuantía que aparece en el año 2016, porque todavía no sabemos cuáles son los presupuestos del Estado del 2017, que es en todo caso el que nos haría variar esta cifra, ¿no? Me dice, en relación a las negociaciones, bueno, vamos a ver, hay grupos de trabajo que están ya funcionando y que están reuniéndose para resolver y para avanzar los conflictos que pudiera haber en materia de cupo y de concierto económico. Y bueno, vamos a ver en qué términos se cierra esa negociación y luego, en función de ese cierre del acuerdo, tendrán unas implicaciones u otras en materia presupuestaria, pero ahora, desde luego, no le puedo avanzar nada, lógicamente. ¿Pero eso supondría una rebaja del cupo líquido del año 2017? ¿O cómo se trasladaría cualquier tipo de acuerdo beneficioso para Euskadi? No, pues veríamos, porque habría que instrumentar, pero el acuerdo puede ser beneficioso o no, ¿eh? El acuerdo es un acuerdo, ¿eh? Yo espero que sea evidentemente beneficioso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se trasladaría? Pues eso habría que ver cómo se cierra el acuerdo y a partir de ahí qué implicaciones puede tener para el pasado, para el presente o para el futuro, ¿no? Sí, comentaba que no se han aprobado aún los presupuestos generales del Estado. Quería saber cómo se refleja el gasto o las posibles subidas salariales a los funcionarios, teniendo en cuenta que no hay todavía una directriz.
No hay, Ministerio de Hacienda. efectivamente, no hay un presupuesto general del Estado, pero nosotros contemplamos en una disposición en la ley de presupuestos una subida del 1%. ¿Aplicaría solo si se aprueba esa subida en los presupuestos generales? Luego veríamos lo que suben los presupuestos generales del Estado y en función de eso posiblemente habría que hacer alguna adaptación porque es un límite que el Estado lo establece, pero eso posiblemente el consejero Erkoreka sepa más que yo de esa limitación. Pero está contemplado el 1%. Creemos que es muy posible que el 1% sea el límite que establezca también el Estado, ¿no? Bueno, gai ez aldatu ze bihar Donostian kursalen egingo den konferentziaren aritik ez dakit Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzaren bat joatekoa den. Nik sailburuen agendak ez ditut ezagutzen eta ezin diezaioket galdera hori erantzun osoko bat eman. Nik bai esan dezaket, nik neuk aspalditik hartutako konpromisoa daukadala hemen, urtean Fernando Buesa Fundazioak antolatzen duen ekitaldi batean, bere heriotzaren edo urte hurrena ospatzeko. Ni hor egotekoa naiz eta gainontzekoen berri ezin dizute eman. Joatekotan beraz, era pertsonalian zan edo joango izatela zailburua. Ez, Jaurlaritzak ofizialki ez du erabaki inor bere izenean inoraz batea. Bueno, besterik ez badago. Eskerrik asko zuen arretagatik eta datorren astera arte. Bai.